Anuncio vinculado con el tema. ¿Van a cerrar el 40%? ¿Es así? Esteban Lafuente, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo estás? Saludos al resto de la mesa. Y sí, eso es lo que se anunció hoy. El gobierno confirmó esta iniciativa. En parte va en línea con lo que Javier Milei, casi desde su llegada al gobierno, viene planteando en cuanto a la reforma del registro automotor. Lo que se anunció concretamente es que se van a cerrar el 40%, es decir, que van a concentrarse en principio, o por este plazo, las operaciones en el 60% que quede restante. Pero en este marco, y ahí es lo importante de más hacia adelante, tiene que ver con cambios en la documentación necesaria para transitar, para manejar autos, porque también se elimina la cédula azul, que era este documento que se necesitaba para manejar un auto que no era de la titularidad propia del que manejaba. Entonces va a quedar vigente solamente la cédula verde, física o digital. No va a ser necesario que el titular del auto autorice mediante el documento de la cédula azul a otra persona a manejarlo, y esta cédula verde no va a tener vencimiento. Entonces lo que se busca con esto es simplificar o agilizar lo que tiene que ver con el tránsito, pero sobre todo con las transferencias y demás, porque como estamos viendo ahí en pantalla, esta cédula verde no va a tener vencimiento y no va a ser necesario que el dueño del auto autorice a terceros a viajar. Un tema que también abre preguntas sobre cuál va a ser el efecto, por ejemplo, a nivel seguridad, porque uno piensa que quizás la cédula azul era una muestra de autorización, justamente, que esto va a dejar de ser necesario, no se va a necesitar, no va a existir más. Entonces presentarlo ahora, estar transitando por el país. Sí, ahora, esto se anunció hace un ratito nada más. Lo que yo no tengo en claro, ¿se sabe cuáles son los registros automotores que van a cerrar? ¿Ya hay una circular con esto? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedan? ¿Se sabe o no? No se confirmó, es parte de lo que se planteó, como estamos viendo también recién en pantalla, una idea de reducir los costos, invitar a las provincias a que bajen impuestos asociados a las transferencias de autos, reducir la cantidad de personas que trabajan en estos lugares con retiros voluntarios, programas de salida de personas y demás. Lo que se busca, planteado así desde el gobierno, sin una letra chica o un detalle de cómo se va a implementar, es, por un lado, bajar los costos de las transferencias de autos o de costos de patentamientos y agilizar los procesos. Desburocratizar. Desburocratizar y digitalizar. Con las herramientas digitales que pueda ser más fácil también hacerlo. Mira, Esteban, le voy a sumar a Carlitos. Hay que leer la última parte del tuit de Milei de hoy, cuando habla si el dólar es caro o barato y si va a devaluar o no. No va a devaluar, lo dejan claro. Y la explicación que da en la última frase es un poco esto. El norte es quitar todo tipo de regulaciones. Quitar todo tipo de regulaciones. Y esta es una de las tantas, ¿sí? Dale, Carlitos. Y hay un punto importante que, y lo podemos hablar también con Esteban, que el tema de los registros automotores en realidad es casi como una actividad privada. O sea, vos te estás metiendo en una actividad privada porque desde ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, es donde de alguna manera se financia todo eso, y es bastante, por lo que yo hablaba con alguna gente, me dicen, es bastante turbio, digamos. O sea, vos no sabés cuánta gente, por ejemplo, trabaja en los registros de automotor. Eso lo tiene el privado, que te lo tiene que dar después a vos. ¿Es así, Esteban? Sí, también la titularidad de los registros, claro, como se comentaba recién, estaba muy vinculado a cuestiones de la política que tienen que ver con, no de cortísimo plazo, sino de muchísimos años atrás, y es por eso que entre sus múltiples ataques al concepto de casta, el presidente había apuntado contra los registros. En este caso no se eliminan, sino que se van a reducir, no está definido de corto plazo cuáles se van a hacer, y también la idea de fomentar la digitalización como para hacer un mecanismo de competencia y que no sea exclusivo de estos mecanismos de registro. Pero de vuelta no están lo planteado de los detalles, y me sumo a lo anterior que comentaban en cuanto a si es caro o no en dólares. Este era uno de los costos que inflaba los precios o el costo de transacciones a la hora de comprar o vender un auto usado. Entonces, lo que se busca eventualmente con esto, cuando se ponga en marcha, es agilizar, simplificar, desburocratizar y bajar costos para que finalmente el precio de compra y venta de vehículos sea más bajo. Hay que ver si esto finalmente se termina trasladando al mercado con otro tipo de mecanismo. No, esto no va a ser bajar la unidad. No, pero los costos asociados a las transferencias. Pero sí, al consumidor, al que va a comprar, le va a resultar la operación más barata, porque no tiene que pagar todo. La transferencia automotor te va a bajar. Exactamente. Y hay otro gran tema, porque el gobierno va en esa dirección. Después te puede gustar mucho o poco, nada. ¿Sí? No solamente está esto, sino que además están los controles que se hacen en forma anual, que se llama la BTV en la provincia de Buenos Aires. Algo que podrían hacer las mismas terminales o las mismas concesionarias que te venden el vehículo.
No, Eso está en estudio. habilitadas a tal efecto. Eso está en estudio también por parte del gobierno. Sí, porque si no tenés que ir a... Tenés que ir a una BTV en particular que está así, Exacto. y ahora podría ser que directamente lo hagan directamente hasta las concesionarias que hacen directamente el service de los 1000, de los 10.000, además, te la pueden hacer digamos la cosa como son directamente. también. Se han pagado, por lo menos en el último tiempo, favores políticos con un montón de registros automotores. Recordad lo de la familia Soria, por ejemplo, Claro. Carlos Querido, La Fuente, vos Sí, capaz sí, que te bueno, pero acordás. ese es el otro tema, que está metido también un privado que tiene un registro automotor que se lo da el sector público. Claro, el sector público entrega, el Ministerio de Justicia entrega una habilitación a un privado. No digo que todos los casos sean igual, pero muchas veces fue a cambio de favores políticos la entrega de ese registro, de ese registro automotor. El tema también, los que defienden los registros automotores dirán, che, miren que nosotros damos trabajo. Porque también esto es cierto, los registros automotores tienen empleado personal. Bueno, y es otra cuestión que seguramente deberá ser tenida en cuenta. Ahora, lo que no está claro es la instrumentación, a partir de cuándo, ¿no, Esteban? No está claro ni cuándo se va a implementar, ni de qué registro se trata, ni de fechas, ni de lugares, ni de plazos. Se habla también de reducción de las personas trabajando o del personal afectado, pero no se definió de qué va a ser. Sí es interesante también esto de plantear con la invitación a que distritos bajen sus impuestos o bajen los costos o las cargas asociadas, pero también es una cuestión donde en muchas cuestiones es jurisdicción no del Estado Nacional, sino de otros distritos, entonces es más de planteo y de invitación o de propuesta o de eventualmente negociación, pero no de una decisión concreta o de corto plazo. Entonces hay que ver esta idea, cómo se materializa después, lo concreto y por ahí más cercano a lo que tiene que ver con el día a día del ciudadano, es que se elimine esta cuestión del trámite de la cédula azul, que deja de existir, y solamente la verde para poder transitar es el titular del auto y con ese documento solo. Después, bueno, el patente y seguro y demás, pero en cuanto a la documentación del auto es vuelvo lo al necesario. inicio. El plan de este gobierno es tener un Estado que se corra de la vida de los ciudadanos, un Estado cada vez más pequeño y el norte que sea más eficiente. Esto es lo que planteó este gobierno en la campaña y ahora que está administrando la cosa pública también. Es decir, que se corra. Este es el norte. ¿Tenés el tuit de Milei? Si tenés el tuit de Milei, que lo quiero sumar a Facundo Nehamkins, ya para hablar de esto, porque Milei